Hola a todos, hoy vamos a ver enlace químico, pero antes que nada vamos a hacer un pequeño recordatorio de estas características de la tabla periódica que nos va a permitir distinguir los tipos de enlaces químicos. Entonces, la tabla periódica, recordando, las columnas van a representar a los grupos y son 18 grupos del 1 al 18, ¿sí? Y las filas representan a los periodos que se relacionan con los niveles de energía. Algo muy importante que nos indican los grupos son las características que llegan a presentar esos elementos que pertenecen a dichos grupos, ¿sí? Por ejemplo, el grupo 1 pertenece a los metales alcalinos. Los metales alcalinos del grupo 1 pues se encuentran el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Constituyen el 4.8% de la corteza terrestre, incluyendo capa acuosa y atmósfera. El sodio y el potasio son los más abundantes, el resto es raro. La palabra álcalis significa cenizas y algo muy importante es de que estos metales al reaccionar con agua van a formar hidróxidos. Un ejemplo de un hidróxido sería el hidróxido de sodio. El segundo grupo, metales alcalinoterrios. Son un grupo de elementos que se encuentran en el grupo 2, dentro del cual podemos observar al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. El nombre alcalino-térreo proviene del nombre que recibían sus óxidos, tierras, que tienen propiedades básicas, es decir, alcalinas. Sus características son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, menos reactivos que los alcalinos, buenos agentes reductores y forman compuestos iónicos. Todos ellos tienen 2 electrones en su capa externa, ¿sí? Eso es una característica muy importante de los grupos, de que dependiendo del grupo es el número de electrones que tienen en su capa de valencia, ¿sí? Los del grupo 2 tienen 2 electrones y obviamente los del grupo 1, los metales alcalinos, tienen un electrón. Conforme va avanzando el número de los grupos, no significa que necesariamente van a tener ese número de electrones en su capa de valencia, ¿sí? Posteriormente, en otro video, vamos a observar cómo los del grupo 13 al 18, con tan solo quitándole el 1, nos va a indicar el número de electrones en su capa de valencia de estos elementos, pero eso será en el siguiente video. Ahora vamos con los de la parte de en medio, que son los metales de transición. Son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico, cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital d. Ya lo habíamos visto en el video pasado de configuración electrónica, lo de los orbitales d, y parcialmente lleno de electrones. Algo muy importante es de que a diferencia de los metales de los grupos 1 y 2, los iones de los elementos de transición pueden tener múltiples estados de oxidación estables, ya que pueden perder electrones de su nivel D sin un gran sacrificio energético. Bueno, ya hablamos de los metales alcalinos, alcalinoterrios y los metales de transición, pero al final de cuentas todos son metales. Este es un grupo dentro de la clasificación de la tabla periódica que van a presentar unas características. Se denomina los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad, y estas son las dos características principales de los metales. Poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. Hay que recordar que a temperatura ambiente el mercurio es líquido. ¿Dónde podemos encontrar mercurio? Un ejemplo es un termómetro. Entonces el mercurio es líquido y otra cosa es de que es el elemento más pesado. Sus sales forman iones electropositivas, o sea, cationes en disolución.
Otras características de los metales es la maleabilidad, capacidad de los metales de hacerse láminas al ser sometidos a esfuerzos de compresión, ductilidad, propiedad de los metales a moldearse en alambre e hilos al ser sometidos a esfuerzos de tracción, tenacidad, resistencia que presentan los metales al romperse o al recibir fuerzas bruscas, resistencia mecánica, capacidad para resistir esfuerzos de tracción, compresión, torsión y flexión sin deformarse ni romperse. Claro, algunos metales tendrán mayor o menor maleabilidad, lo mismo que la ductilidad, tenacidad o resistencia mecánica. Ahora nos vamos al otro extremo, los no metales. Los elementos no metales son elementos químicos que no son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor. Obviamente lo opuesto a los elementos metálicos. Son muy débiles por lo que no se pueden estirar ni convertir en una lámina. Propiedades físicas. Sólidos, azufre y el carbono. Líquidos, únicamente el bromo. Gaseosos, oxígeno e hidrógeno. De hecho, hay muchos más. No poseen brillo metálico a excepción del yodo. No son dúctiles ni maleables. No son buenos conductores del calor y de la electricidad, a excepción de algunas formas alotrópicas del carbono y el fósforo. Propiedades químicas. Sus átomos tienen en su última capa 4, 5, 6 y o 7 electrones. Al ionizarse, es decir, al adquirir una carga, adquieren carga negativa. Eso quiere decir que ganan electrones. Al combinarse con el oxígeno van a formar óxidos no metálicos o también llamados anhídridos. Poseen moléculas formadas por dos o más átomos. Dentro de este grupo se encuentran los halógenos. Son fuertes oxidantes y reaccionan principalmente con los metales alcalinos, ¿sí? De la familia 1A, que presentan la tendencia de ceder un electrón. Poseen una característica en común, que es la de presentar 7 electrones en la última capa de valencia a partir de la configuración electrónica NP5. Por eso tienen la tendencia de ganar un electrón. ¿Por qué? Porque necesitan formar su octeto, 8 electrones en su capa de valencia. Todos los elementos de este grupo forman moléculas diatómicas y dentro de ellas podemos encontrar al flúor, cloro, bromo, yodo y el astato. Ahora bien, hay otro grupo de elementos que se denominan metaloides. Son un tipo de elementos químicos que muestran un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. En cuanto a asuntos de ionización y propiedades de enlace, la lista de los metaloides abarca los siguientes elementos: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y astato. Es decir, son tan buenos conductores de calor y electricidad comparándolos con los no metales, pero no tan buenos como los metales. ¿Sí? Por eso están en la parte intermedia, o sea, sí son buenos, pero no tanto como los metales. Bueno, ahora, ya conocemos la clasificación, ya sabemos dónde están los metales, los no metales, los metaloides. Ahora vamos a entrar de lleno al tema de enlace químico. El enlace químico no es más que fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en las moléculas y a los iones en los cristales en una porción de materia. En pocas palabras, son fuerzas de atracción. Hay distintos tipos de enlaces químicos. Los que vamos a ver en este video es el iónico y el covalente. Y recordar que dentro del covalente está el covalente polar y el covalente no polar, o también conocido como apolar. Antes de mencionar estos tipos de enlaces químicos, mencionemos tantito la teoría de Lewis. Se basa en la siguiente hipótesis. Cuando los átomos forman enlaces covalentes, tienden a compartir electrones para conseguir 8 electrones en su última capa, que es lo que le mencionaba, la regla del octeto, tener 8 electrones en su capa de valencia para que sean estables.
Lo que hacen estos electrones al tener 8 electrones en su capa de valencia es parecerse a los gases nobles. Si nos vamos a enfocar a los gases nobles en su configuración electrónica, notaremos que en su última capa de valencia, bueno, más bien en su capa de valencia tienen 8 electrones, a excepción del helio. Cada par de electrones compartidos forman un enlace y se pueden formar enlaces sencillos, dobles y triples con el mismo átomo. Ya vamos a ver esa parte. Bueno, enlace iónico. ¿Qué es el enlace iónico? Es la unión de un elemento metal más un elemento no metal. ¿Sí? Hay que tener bien claro esto y hay que recordar esta parte. Es la unión de un metal más un no metal. El ejemplo más claro que se utiliza es la unión del sodio con el cloro. Si recordamos la clasificación de los elementos, el cloro es un halógeno, ¿sí? Y él tiene en su última capa 7 electrones. 2, 4, 6, 7 electrones. Lo que necesita es ganar un electrón para tener su octeto. El enlace iónico consiste en que un elemento va a perder, que es el metal, y el otro va a ganar, que es el no metal. ¿Por qué va a pasar esto? Resulta que dentro de las propiedades que nosotros vimos en los videos pasados, el cloro es un elemento más electronegativo que el sodio. ¿Qué significa eso? Que el cloro tiene mayor capacidad para atraer electrones. En este caso, el electrón que tiene el sodio en su capa de valencia lo va a atraer el cloro para obtener su octeto, ¿sí? Y así formar el enlace iónico del sodio con el cloro. ¿Qué me tengo que fijar? ¿En qué me tengo que fijar para saber si un compuesto tiene enlace iónico? En esta característica. Si un elemento es metal y el otro es no metal, está formando un enlace iónico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más de cerca. ¿Qué pasa a nivel de configuración electrónica? ¿Sí? El sodio tiene número atómico 11. Entonces, el 11 me está representando el número de electrones. Entonces, lo que pasa es de que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Una disculpa, hay unos errores acá. Ya los corregí, perdón. Muy bien. Entonces, nos enfoquemos en su configuración electrónica. Número atómico del sodio, 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y el cloro, su número atómico es 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. ¿Sí? Si nos vamos al último nivel de energía, o como lo hemos venido mencionando, la capa de valencia del sodio es 3s1. Eso significa que tiene un electrón en su última capa de valencia. Y en el caso del cloro sería 3s2 y 3p5. ¿Sí? Sumamos los exponentes, son 7 electrones que tiene el cloro en su última capa de valencia. Por lo tanto, al ser el cloro más electronegativo, este electrón que está en la capa de valencia del sodio se lo va a quitar para que el cloro lo adquiera, ¿sí? Entonces, el último nivel de energía va a cambiar. En el caso del sodio, que se representa ya después de haber cedido ese electrón como sodio más 1, su configuración electrónica cambia, ¿sí? Ya no va a terminar en 3s1. ¿Por qué? Porque ese electrón se fue con el cloro. El cloro ya se representa como cloro menos 1 y entonces su configuración electrónica después de formar el enlace iónico se representa de esta forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. ¿Por qué? Porque ganó un electrón.
Si se fijan, el último nivel de energía del cloro ya tiene sus 8 electrones de valencia. ¿Y qué pasó con el sodio? Pues ahora su capa de valencia es 2s2 y 2p6. También tiene 8 electrones en su capa de valencia. Ambos lograron el octeto. Aunque uno gane u otro pierda en el enlace iónico, tienden a formar el octeto. Esa es su forma de estabilizarse. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se representa el sodio más 1 y el cloro menos 1? Resulta que ahora estos elementos ya se ionizaron. El sodio al perder un electrón, ahora su número atómico cambió. Ya no es 11, es 10, pero sigue teniendo 11 protones. El número de protones no cambia. Entonces, el sodio tiene 11 protones, es decir, 11 cargas positivas y 10 cargas negativas. Si las restamos, nos queda más 1. Y en el caso del cloro, también cambia su número atómico. Él tenía anteriormente un número atómico de 17. Cuando gana el electrón, su número atómico cambia a 18. Eso significa que después de la formación del enlace iónico, el cloro tiene 17 protones y 18 electrones. Si hacemos esa suma, nos queda cloro menos 1. Ahora analicemos las propiedades de estos elementos que habíamos visto en el video pasado. El sodio y el cloro. Electronegatividad. ¿Quién es más electronegativo? El sodio es un elemento metálico ubicado en el grupo 1 y el cloro está en el grupo 17. Está botado a la derecha y el sodio obviamente a la izquierda. Eso significa que el sodio es menos electronegativo que el cloro. ¿Sí? Se representa con el menor que. Si analizamos el poder oxidante, esta propiedad nos indica que esa sustancia es capaz de oxidar a otra sustancia ganando electrones. ¿Cómo está eso? Sí, para tener un poder oxidante grande, necesita ganar electrones para poder oxidar a la otra sustancia. Como lo vimos acá, el cloro es el que gana electrones. Es el que está a la derecha en la tabla periódica. Y el sodio es el que pierde electrones. Entonces, si oxidación es el proceso de una pérdida de electrones, que el sodio está perdiendo, entonces el sodio tiene menor poder oxidante que el cloro. Ahora vamos a ver la otra parte, el poder reductor. ¿Qué es el poder reductor? Es la propiedad de una sustancia para reducir a otra cediendo electrones o perdiendo electrones, si lo vemos de otra manera. El sodio es el que pierde, ¿sí? Y el cloro es el que gana. Eso significa que el sodio tiene mayor poder reductor que el cloro. Ahora, ¿cómo se entiende esta parte de la oxidación y la reducción conforme a una recta numérica? Si nosotros partimos de cero, ¿sí? Nosotros partimos de cero. En el caso del cloro, ¿qué pasa? Cambia a menos 1. Cuando un elemento tiende a adquirir cargas negativas, se dice que se está reduciendo. ¿Por qué? Porque está ganando electrones. Ese elemento, cuando se reduce, quiere decir que gana electrones, ¿sí? Su número de electrones aumenta. Pero, en el caso del sodio, pasa de 0 a más 1. Su número de electrones disminuye. Eso significa que se está oxidando.
y por lo tanto su número, tu carga se vuelve positiva. Eso se entiende cuando un elemento gana o pierde electrones. Ahora vamos con el enlace covalente. Mientras el enlace iónico, un elemento gana y el otro pierde electrones, en el enlace covalente nadie gana y nadie pierde. Aquí el objetivo es compartir. ¿Y qué van a compartir? Electrones para formar enlaces, ¿sí? De tipo covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Es la unión de un elemento no metal más otro elemento no metal, ¿sí? Entonces nos tenemos que enfocar en los elementos que están presentes del lado derecho de la tabla periódica y se puede tomar en cuenta también como no metal al hidrógeno. Entonces aquí vemos la molécula del agua en donde pues son elementos no metales, son enlaces covalentes, ¿sí? Dos oxígenos, enlace covalente, dos nitrógenos, enlace covalente, ¿sí? La unión de elementos no metales. Pero dentro del enlace covalente hay dos clasificaciones. Está el enlace covalente no polar, en donde los átomos comparten electrones de manera equitativa por poseer la misma electronegatividad, ¿sí? Por ejemplo, si se unen dos hidrógenos, dos cloros, dos flúor, dos oxígenos, como tienen la misma electronegatividad, estaríamos hablando, bueno, más bien estamos hablando de enlaces covalentes no polares, ¿sí? Cuando son elementos, cuando son elementos iguales, son enlaces covalentes no polares. Ahora, ¿qué pasa con un enlace covalente polar? Este se va a producir entre átomos de distinta electronegatividad, ¿sí? Los electrones compartidos están más desplazados hacia el átomo más electronegativo. Hay que recordar que la electronegatividad es la capacidad de un elemento para atraer electrones. Entonces, si yo voy a combinar el hidrógeno con el cloro para formar un compuesto, el cloro, al ser más electronegativo, el electrón que se va a combinar con el cloro, formando el enlace, esos electrones van a estar más cerca hacia el cloro que hacia el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el cloro es más electronegativo y por lo tanto atrae a los electrones, haciendo esta molécula polar. Eso significa que del lado del cloro, que del lado del cloro será negativo y del lado del hidrógeno será positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga negativa y convierten la parte del cloro negativa, obviamente, y la parte del hidrógeno positiva. Entonces, si yo me tengo que fijar qué tipo de enlace están formando, primero me tengo que dar cuenta los elementos que están presentes, ¿sí? Un enlace iónico es un metal y un no metal, ¿sí? Si están estos dos presentes es un enlace iónico. Un enlace covalente, hay de dos tipos, el no polar, son elementos iguales. ¿Por qué? Tienen la misma electronegatividad. Pero en un enlace covalente polar tienen que ser elementos distintos. Pero tanto el no polar como el polar tienen que ser elementos no metálicos. Si está presente un metal, entonces se está formando un enlace iónico, pero si son no metales, son enlaces covalentes. Y lo único que me tengo que fijar es si la molécula tiene elementos con una mayor electronegatividad para determinar si es un enlace covalente polar.
Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos al siguiente video.